no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Hola, les habla Vivian Ladín y los invito a escuchar Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura en el que hemos estado compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico durante 24 años. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile o en nuestro podcast en Spotify. También tenemos un sitio web donde encontrarán muchas de las entrevistas que hemos realizado en estos 24 años de vida. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025. Ahora que las pantallas de la tele noche y día se llenan de estanterías en que los libros no fallan, pues parece que no haya mejor prueba de cultura, de sapiencia y de mesura. Regale usted con cariño, en este Día del Niño, la mejor literatura. Los más bellos e inteligentes libros para niñas, niños y jóvenes. Rescate junto a ellos a ese niño o a esa niña que usted lleva muy dentro. Ofertas desde 20 y hasta 50% de descuento en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el economista, exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales de nuestro país y ahora miembro del comando de Janet Jara, a cargo en parte del comando económico, Osvaldo Rosales. Estimado amigo, gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Un poquito agitado de entrevista en entrevista. Sí, te he escuchado por ahí. Oye, nosotros habíamos aquí en el programa la semana pasada habíamos pedido tu incorporación al comando de Janet Jara para tener un vocero autorizado que nos contara qué va pasando ahí. Oye, pero antes me interesaría, te he escuchado tu opinión respecto de esta situación que se da con el empresariado y la política. Tenemos varias cosas, pero la carta que publicaron en el Mercurio hace, no sé, 10 días más o menos, exigiendo que haya lista única, la grosería de Nicolás Ibáñez, porque la otra carta por último apelaba a los bienes del país, pero Ibáñez le dice o me ponen la música que yo quiero o no les doy la plata, y hoy día la incorporación de Sutil al comando de Matei. Hay ahí una cosa compleja de la relación política-dinero, ¿no? Sin ninguna duda, yo creo que es un tema que hay que evaluarlo con mucha seriedad, porque da cuenta de ciertas insuficiencias que tiene todavía nuestro sistema democrático, en el sentido de que estas dos manifestaciones, particularmente la del señor Ibáñez, han mostrado cómo juega el peso del dinero en la política. Entonces, cuando uno habla de la relevancia, de la importancia de un sistema democrático que sea representativo, que dé cuenta de lo que las mayorías desean, resulta que hay señores que tienen la capacidad de influir de manera tal sobre las candidaturas que terminan definiendo finalmente el ADN de la candidatura, los contenidos de la misma, y al final terminan decidiendo quiénes van a ir o no van a ir en la papeleta, más allá de lo que el electorado, el soberano, pueda definir. De manera que a mí me parece tremendamente grave, y lo único que hace, en ese sentido hay que agradecerle al señor Ibáñez, lo único que hace es explicitar este matrimonio tan perverso entre la política y el dinero. Sin duda, y tan groseramente, llama la atención esa. Así es. Esa tarea. Bueno, vamos al programa económico de la candidata de Chile Unido,
este conglomerado de 10 partidos a esta altura. ¿Cómo van a...? No es menor, lo decía Buenchumilla esta mañana, construir un programa cuando hay 10 partidos jugando a hacer esta arquitectura no es fácil. Sin duda que no lo es, pero al mismo tiempo da cuenta de un proceso. Porque claro, uno puede fijarse en las diferencias y ver hasta qué punto estas son obstáculos, pero al mismo tiempo esto da cuenta de una alianza política de una amplitud tal que yo no recuerdo una de este tipo en la historia de Chile. No. Eso genera complejidad, por cierto, pero al mismo tiempo una gran fortaleza en el sentido de que si somos capaces de definir un programa compartido, que obviamente va a definir los mínimos que todos estos grupos comparten, bueno, es en torno a ese consenso programático sobre el cual va a operar el próximo gobierno. Y eso termina siendo un mensaje de gobernabilidad para un país que lo necesita con bastante urgencia. ¿Y cuáles son los elementos cruciales en este minuto que tú crees le dan los cimientos, digamos? ¿Desde dónde se comienza a construir? Bueno, la candidata Yanel Jara lo ha planteado. Los ejes son crecimiento económico, podríamos detallar este tema, seguridad, salud pública y vivienda. Esos van a ser los ejes en los cuales vamos a construir este consenso programático. El primero, sin ninguna duda, es jugarnos por un crecimiento económico mucho más elevado que el que hemos ido conociendo. Entendemos que ha habido una etapa de, digámoslo así, no es ajuste propiamente la palabra, pero es acomodo a una situación muy compleja que se heredó de la pandemia, de los retiros, de todo aquello. Pero ya el gran mérito del ministro Marcel ha sido despejar el camino para que la economía, despejados esos datos, esos obstáculos relativamente significativos, pueda efectivamente volver a crecer. Y él mismo lo ha planteado, los últimos 3-4 meses ya muestran una economía que empieza a acercarse mucho más al 3% que al 2%, y por lo tanto, cuando uno mira eso, más por ejemplo la cantidad importante de proyectos que muestra la Corporación de Bienes de Capital, que señala que para el año, digamos, para el cuatrienio 25-28, hay un stock de proyectos del orden de 49.000 millones de dólares, a los cuales se pueden agregar otros 40.000 de otras empresas que están allí, como BHP, Freeport, Amazon y otras. Hay condiciones como para efectivamente jugarnos por aprovechar ese ritmo de inversiones, y obviamente eso supone agilizar la tramitación ambiental, sectorial de grandes proyectos, destrabar los proyectos de inversión, racionalizar los permisos sectoriales, tender a ventanillas únicas en la tramitación multinivel de permisos de inversión, y todo eso puede generar condiciones para que efectivamente la economía retome niveles de crecimiento muy superiores al 3%, y eso va a tener un efecto en el empleo que es bastante significativo. Y el empleo es quizá uno de los... Empleo y productividad, ¿no es cierto? Lo hemos conversado en múltiples ocasiones. Sí. A propósito del devenir de la economía. A propósito de la CEPAL, ¿lo alcanzaste a ver, Osvaldo? Elevó el pronóstico de crecimiento para este año de 2,2 a 2,4, sí. Sí, sí. Lo que es más o menos lo que ha venido planteando Hacienda al respecto, contrariando el pesimismo habitual de los medios de comunicación más o menos estándares. Pero sí, hay condiciones como para que nos acerquemos al 2,4, al 2,5, y el próximo año todavía puede ser mayor esa cifra, en la medida que la economía mundial no nos otorgue sorpresas desagradables, que tampoco se pueden descartar. Sí, hay varios desagradables a cargo de la economía mundial, o influyendo en la economía mundial. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Osvaldo, elementos distintivos que uno pudiera señalar. Crecimiento evidentemente es un punto central, pero uno crece con alguna dirección, crece con ciertos elementos que permitan redistribuir mejor, que no crece la perspectiva de crecimiento no es igual desde una mirada que desde otra. ¿Cómo se puede caracterizar lo que está trabajando el comando en este sentido? Bueno, yo diría en primer lugar que nosotros no pensamos que el crecimiento se obtenga desregulando la economía y bajando impuestos. Sabemos que es un predicamento que está destinado al fracaso. Así lo han mostrado las experiencias tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Para crecer es necesario, como decía, destrabar proyectos de inversión. Es posible y necesario avanzar en todo lo que significa
una agenda de facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados, diversificación productiva. En ese ámbito, por ejemplo, el rol que pueda cumplir un vínculo cada vez más intenso entre Corfo, Banco Estado, Invest Chile, el CENSE, creo que puede ser un sello distintivo para un eventual próximo gobierno, en la medida en que también Janet Jara ha insistido mucho en que ese crecimiento vaya acompañado, por ejemplo, de una mayor presencia de las pymes. Y eso significa evaluar experiencias internacionales, por ejemplo, lo que se acontece en Barcelona, con un espacio privilegiado para la presencia de las pymes en las compras públicas. Y por esas vías generar consorcios, cooperativas que permitan que esas empresas de tamaño menor y medio puedan acceder asociadas a ese tipo de espacios de negocios. Y eso también puede tener una expresión regional y seguramente los gobiernos regionales van a estar muy interesados en que esa red de interacción pueda irse concretando. Y en materia laboral, Osvaldo, en materia de trabajo, que además es una de las áreas donde más sacan al pizarrón, por decirlo de alguna manera, a la candidata. Ahí se ha hablado del tema del salario vital o ingreso vital. Estamos debatiendo el tema, buscando este acuerdo, como yo mencionaba, porque por lo menos preliminarmente nos parece que la expresión de ingreso vital es mucho más apropiada, y explico por qué. Salario vital es una propuesta que ha planteado la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que básicamente apunta a que a partir del salario, a que quienes lo perciben puedan asegurar el acceso a una canasta básica, por lo menos. Ahora, de allí algunos han inferido que el salario mínimo debería cumplir con esa tarea, pero sabemos también que el salario mínimo no puede disociarse, no puede darle la espalda a lo que está aconteciendo con el nivel de producción, con la tasa de inflación y con el nivel de productividad. Por lo tanto, el desafío es cómo complementamos la evolución del salario mínimo, que lo aspiramos a verlo creciendo en el tiempo, con otras prestaciones que tienen que ver con asignación familiar, que tienen que ver con el bolsillo familiar electrónico, con el subsidio único familiar, etcétera, de manera que ese conjunto sí pueda cerrar la brecha entre lo que está percibiendo la familia y su canasta básica. Creo que eso es posible cumplirlo, y habrá que ver, digamos, cómo los números van operando en la medida en que la economía crezca más y que podamos avanzar en los ámbitos que he mencionado. No va a ser un programa rupturista en ese sentido entonces, sino que más bien de profundización de derecho, en la búsqueda de ir avanzando paulatinamente en mejorar las condiciones sociales. ¿Podría uno caracterizarlo? Porque quienes dicen va a ser un programa socialdemócrata, y uno piensa darle vuelta y decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es un programa socialdemócrata? En ese sentido, ¿cómo se puede caracterizar ya más políticamente la traducción de esta lógica económica como en una perspectiva más política, Osvaldo? No, ya mencionaba el interés por darle un mayor espacio a las pymes. Uh-huh. En segundo lugar, que la negociación colectiva pueda ir abarcando más instrumentos, de manera que al final la voz de los trabajadores también sea parte de ese proceso de producción, de innovación, la propia presencia laboral en esas tareas de innovación. Y, por cierto, en materia social, un compromiso muy fuerte con mejorar las condiciones de vida de las mayorías. Pero ahí nuestra candidata ha puesto mucho énfasis en el tema de la salud pública, en reducir las listas de espera y en mejorar la atención en consultorio. O sea, ahí hay un tema que es decisivo y sobre el cual estamos haciendo todas las consultas pertinentes para aterrizar en propuestas muy definidas. Quisiera señalar algo al respecto. Tú bien mencionabas que la democracia cristiana acaba de incorporarse ya formalmente, va a aportar técnicos, y en el fondo esto es como una orquesta. A mí me encanta la música y he visto con gran placer estético y con la camiseta el nuevo escenario de la Universidad de Chile para los conciertos.
¿Qué quiero decir con esto? Que esto es como una orquesta, ¿no es cierto? La orquesta cuando presenta un concierto hay que ensayar antes, no llega cada intérprete con su instrumento, conoce a la gente que va a estar al lado y empieza a tocar. No, hay que ensayar para no desafinar. Bueno, nosotros estamos en la etapa de ensayo, estamos afinando y en pocos días, lamentablemente los plazos son muy cortos, no tenemos un año y medio como han tenido otras candidaturas, pero ahí vamos a quitar un programa que esperemos sea una versión bastante refinada, que no desafine y que dé cuenta acabada de las principales inquietudes de la mayoría chilenas. Se incorpora Ana María Correa y Jacqueline Sentar, si no me equivoco, ¿no? ¿Ya han tomado contacto con ellos? Todavía no. No, todavía no, porque eso lo supimos justamente a las 14 horas cuando estábamos reunidos y pasó el senador Conchumilla a saludarnos y nos dio esa noticia. Bueno, en particular Ana María Correa ha trabajado mucho el tema de las pequeñas y medianas empresas. Es su especialidad, muy interesante en ese ámbito. Uh-huh. Oye, Osvaldo, y en materia de seguridad, ¿hay algo que se puede anticipar de por dónde va a ir caminando el programa? No, en materia de seguridad, la verdad, yo he estado muy metido en el tema económico y lo que pudiera decir es meramente mi impresión. No he conversado con Janet sobre el tema de seguridad, pero sé que a ella le asigna una altísima prioridad porque, con razón, si uno quiere crecer, quiere generar empleo, quiere mejorar las condiciones de las políticas sociales, si no hay seguridad, nada de esto vale. Por lo tanto, es un tema fundamental, es un tema muy delicado, particularmente en nuestras poblaciones, en la gente más vulnerable, por lo tanto, es una prioridad absoluta. Siguiendo el símil de la orquesta y del afinamiento, del fiato, de todo eso, sí. Claro, hay que ensayar, se tienen que conocer los intérpretes, pero tiene que ser claro quién dirige. Y en ese sentido, la directora de orquesta tiene todos los elementos para dirigir sin contrapeso, o todavía habrá que sacar algunos críticos inoportunos. No, yo creo que Janet Jara está mostrando ser como Jero Foncaraya. No, de verdad ha sido políticamente ella ha tenido un desempeño muy notable, eso no hay. Sí, lo reconocen todos los analistas de todos los sectores. Sin duda no, es muy clara, es muy asertiva, es muy cordial, pero cuando define la tarea es muy precisa en acotarla y en exigir la responsabilidad en el cumplimiento. Ya, tú ves que ella tiene la personalidad suficiente para resistir las presiones que las va a haber, ¿no? de los distintos partidos. Sí lo está demostrando. Osvaldo Rosales, te queremos agradecer, Osvaldo, como siempre, tu gentileza, y ya seguiremos conversando cuando esta orquesta ya tengo una partitura más avanzada. Perfecto. Gracias. Como siempre, Osvaldo, un gusto, un abrazo, muchas gracias. Que esté muy bien, adiós. Ya, pues bueno, ardua tarea tienen poco tiempo, lo decía Osvaldo Rosales recién, el 18 de agosto se tienen que definitivamente inscribir todas las listas, se tienen que inscribir las listas parlamentarias, se tienen que inscribir definitivamente las candidaturas presidenciales y al menos las bases iniciales de lo que es el programa de gobierno tiene que estar planteado en ese momento, así que es una tarea compleja, compleja, de mucho tiempo que hay que invertir en estos días y cómo van a llegar. Lo mismo corre para todos los comandos que están arduamente trabajando ahora. Ya, pues nos vamos. Faltan nada más que 2 minutos y medio para las 8. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Ariel Acevedo y Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches. El departamento de prensa de Radio